Gauss dijo una vez: «Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se les revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella». Y me duele decir que son pocos los que se atreven a entrar en ella y analizarla en profundidad. Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y profesor de la Universidad de La Rioja, dice que todos tenemos un matemático interior. Y si eso que dice es verdad, ¿por qué no buscarlo? Por eso me planteé investigar algo sobre el campo de las matemáticas. ¿Pero el qué? Quería algo inmensamente grande, algo que tuviera una historia tan inmensa que no valía la pena olvidar. Y que hay más grande que un número tan pequeño como el cero. Y es que, aunque no lo creas, el cero tuvo que luchar durante más de 1500 años para ser considerado un número de pleno derecho. Si ya costó inventar, pues asentar muchísimo más. Un escritor lo llegó a definir como un signo que crea confusión y dificultades. Nuestro pobre protagonista tuvo que lidiar con numerosos obstáculos. Claro, y tú dirás, ¿y a mí qué? ¿Qué más me da el cero y todo lo que haya tenido que sufrir? Pues te diré que sí que te debería importar. Nuestra vida sería muchísimo más difícil sin este pequeño circulito, empezando simplemente porque no podría estar viendo este vídeo. La transmisión de las imágenes, colores, sonidos, etc. que estás viendo y escuchando ahora mismo se realiza mediante código binario. Este código funciona solo con ceros y unos, por lo que si no existiera nuestro amigo cero, no existiría ni este vídeo, ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni TikTok, etc. No podríamos ver los directos de Ibai. Como ves, el cero es importante y las matemáticas también. Mis propósitos con esta investigación son investigar la historia de los números desde las muescas en los huesos hasta los números arábigos para entender la importancia del cero en las diferentes civilizaciones. Conocer al cero matemáticamente, su definición, cómo se comportan las distintas operaciones básicas y sus propiedades. Demostrar mediante operaciones básicas que dividir cualquier número entre cero carece de sentido y que el número cero es par. Estudiar el código binario y su funcionamiento, tanto en los ordenadores como en otros ámbitos. Métodos de reconocimiento de errores en código binario. Motivar el estudio de las matemáticas y desmentir la tradicional creencia de que las matemáticas no sirven para nada. Pero principalmente me gustaría que todo aquel que lea y muestre interés por este trabajo busque su matemático interior, una parte de nosotros que muchas veces tenemos oculta, pero que existe. Y otro de mis grandes objetivos es encontrar la libertad de los números de la que habla Eduardo Sáenz de Cabezón. Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables.